Harry Potter Follow the Light. Por el autor Burris. Descargo de responsabilidad. No soy dueño ni de la teoría ni de Harry Potter. Derechos a sus respectivos autores, solo soy dueño de la miniatura. Capítulo 2. Reciprocidad. Miércoles, 13 de septiembre de 1995. A la mañana siguiente, se hizo un anuncio durante el desayuno. Todas las clases de defensa contra las artes oscuras han sido canceladas hasta nuevo aviso. De primero a cuarto año, reúnanse para estudiar en sus horarios regulares. El salón de clases estará en el corredor norte del segundo piso frente a las armaduras. De quinto a séptimo año, puede continuar con su autoaprendizaje en sus propios horarios. Gracias. Cuando se reanudó el bullicio de la charla normal del desayuno, Harry se sobresaltó por la repentina aparición de la profesora McGonagall en su mesa. Señor Potter, debe ver al director Dumbledore inmediatamente después del desayuno esta mañana, así que consultó un reloj en su solapa, 13 minutos. No llegue tarde ni a la oficina del director ni a su clase de encantamientos. E inmediatamente después, volvió su atención a los estudiantes que se portaban mal más a lo largo de la mesa y se fue. ¿Qué hiciste, Harry?, preguntó Hermione. Se encogió de hombros. Sabes tanto como yo sobre esto. Supongo que lo averiguaré cuando llegue allí. Harry tomó una tostada y comenzó a dejar la mesa. Buena suerte, saludó Ron. Sorprendentemente, su boca estaba vacía en ese momento. Oh. A Harry se le permitió pasar de inmediato la gran gárgola de piedra, y se palmeó la túnica mientras subía por la escalera de caracol hacia arriba, tratando de deshacerse de las migas de pan tostado que había recogido en su camino a la oficina del director. En la parte superior de las escaleras, la puerta estaba entreabierta y la voz del director lo llamó de inmediato. Harry, muchacho, gracias por venir. ¿Puedo ofrecerte una gota de limón? Harry rechazó la oferta. Director, fui convocado. Apenas tuve otra opción en el asunto. El buen humor de abuelo de Dumbledore fue reemplazado por una mirada de sorpresa y dolor. Pareció pensativo por un momento, pero volvió a la visita. Harry, según los registros de detención, parece ser la última persona que vio a la profesora Umbridge anoche. Por favor, cuéntame todo lo que sucedió mientras estabas con ella anoche. Harry contó su llegada a la oficina del maestro de Dada, la confiscación de su varita y cómo lo puso a escribir no debo decir mentiras. ¿Cuántas veces tuviste que repetir la línea? Harry se encogió de hombros. No me dio un número. Dijo que tenía que continuar hasta que pensara que había aprendido la lección. Dumbledore podría haber parecido perturbado, era difícil saberlo, ya que estaba trabajando en su personaje de guardián amable y sabio con todo lo que valía. ¿Hubo algo más fuera de lo común? Me dijo que no me molestara en usar mi propia pluma. Me dio una para usar que no necesitaba tinta. Dumbledore definitivamente parecía perturbado por eso. Harry, creo que puede haber algunos detalles que no reconoces como significativos y que necesito saber. ¿Me permitirías ver tu memoria del evento? Harry se animó. ¿Cómo haces eso? Hay dos formas, hijo mío. Harry se irritó ante esa pequeña condescendencia. La primera es usando un hechizo simple para que pueda ver tu recuerdo de los eventos. Harry retrocedió un poco ante eso. Después de los eventos del año pasado, su confianza en el anciano había disminuido bastante. Ese método es rápido, pero impreciso, y temo que no me permita concentrarme en lo que necesito. Harry trató de ocultar su alivio. El segundo método es extraer una copia de la memoria de tu mente y colocarla en un pensadero. ¿Qué es eso? Un cuenco encantado hecho para ver los recuerdos, tanto los tuyos como los de los demás. Dumbledore guió a Harry a través del método de extracción de recuerdos. Con un pequeño hilo de memoria reluciente colgando de la varita de Harry, Dumbledore fue a un gabinete y sacó un cuenco ancho y poco profundo hecho de plata, cubierto con runas tanto por dentro como por fuera.
Harry inclinó su varita, permitiendo que las hebras plateadas cayeran en el cuenco, y Dumbledore le mostró a Harry cómo ingresar a la memoria. Una vez que ambos entraron, Dumbledore hizo un gesto con su varita, y Harry vio cómo se desarrollaban los eventos de la detención de la noche anterior. No estaba observando las reacciones de Dumbledore, por lo que se sorprendió bastante cuando fueron expulsadas del pensadero. Harry, muchacho, cualquiera que sea el poseído que digas esas cosas, ¿cómo pudiste hacer algo tan imprudente? Harry estaba confundido y dijo lo mismo. Tu invocación de un poder externo podría someterte a fuerzas y compulsiones que son completamente impredecibles. La historia pasada muestra que a los magos no les va bien cuando se invocan poderes de más allá de nuestro reino. Dumbledore siguió negando con la cabeza, más decepcionado que incrédulo, sintió Harry. Eso fue imprudente, muchacho. Bastante imprudente. Harry resopló y dijo rotundamente: si hubo un día en que su escuela enseñó sobre esto, me lo perdí. Director. Dumbledore hizo caso omiso de esta acusación y continuó. Esto al menos explica a la pobre Dolores. No esperaba enfrentarse a una irresponsabilidad tan deliberada. Tendré que contactar al departamento de Dolores para obtener un reemplazo, supongo. Mientras Dumbledore continuaba con los arreglos para un nuevo maestro, Harry salió por la puerta y bajó la escalera de caracol. En lo que a él concernía, todo había terminado. Nadie se había dado cuenta de que no había sido castigado por meterse con la clase de Umbridge, y no estaba dispuesto a decírselo. Hecho. Otros creían diferente. La cena comenzó con una serie de anuncios del subdirector, ya que Albus estaba ausente por alguna razón. Nuestras clases de defensa contra las artes oscuras se reanudarán el próximo lunes, bajo la dirección del profesor Chamberlain. El profesor Chamberlain es un auror retirado de cierto renombre, y ha consentido en compartir sus habilidades con nuestros estudiantes por el resto del año. Un aplauso cortés fue la respuesta. McGonagall continuó. Hemos descubierto la razón comprensible por la que nuestra anterior profesora de Dada huyó del castillo. En resumen, ella simplemente no estaba preparada para ser confrontada por el señor Potter cuando juró vengarse de ella por su detención, jurando, y cito, todo lo que es sagrado. Escupió las palabras de su boca con evidente desagrado. Se lo dejaré a los estudiantes individuales si desean estar en compañía del señor Potter, de nuevo con el escupitajo, cuando las consecuencias de sus acciones irreflexivas lo alcancen. Los estudiantes en el gran salón recibieron este anuncio con silencio, algo así como un grito anti. Algunos Gryffindors, incluido Ron, movieron sus asientos lejos de Harry. Seamus y Dean se levantaron y movieron sus platos más lejos a lo largo de la mesa. McGonagall, quien se había ofrecido a sí misma como la cabeza de la familia de Harry en la escuela, estaba actuando de una manera que le recordaba a Harry, con mucha fuerza, a su tía Petunia. El emotivo cambio de actitud, la mueca y el olfateo puntiagudo, el olfateo, le dieron escalofríos al joven. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Harry fue que nadie le había explicado lo que había hecho. ¿Qué fue tan malo? Harry miró a los profesores reunidos en la mesa principal. Snape, mirándolo con su acostumbrada hostilidad, no mostró ningún cambio. Los otros jefes de casa. Harry realmente tenía problemas con los plurales con los títulos en el mundo mágico, obviamente tampoco fueron de ayuda. Donde antes sus rostros mostraban buen humor y abierta honestidad, ahora parecían cerrados e inaccesibles. Hagrid se había ido a alguna parte este año. Harry había apostado a hacer un recado para Dumbledore o visitar a Norbert. Su reemplazo, el profesor Grumbly-Clank, era un desconocido para Harry, a pesar de que Harry había estado en varias de sus clases, sin ayuda allí. Trelawney estaba, como de costumbre, tomando sus comidas en otro lugar, probablemente con una buena cantidad de alcohol.
Bubbly y Vector nunca interactuaron con Harry en primer lugar, y sus rostros mostraban que iban a continuar en esa línea. Esa vena estaba, como de costumbre, más que ligeramente dormida, pero Harry dudaba que su estado medio despierto fuera más accesible. Después de los últimos 4 años, el jefe de su casa tenía mucho de qué responder. Le daré una oportunidad más, explica, y es justa, la aceptaré. Aunque si no es mi culpa. El final de la comida llegó rápidamente, para aquellos que no estaban observando a Ron Weasley, y Harry se acercó a la mesa principal, mientras la mayoría de los estudiantes se iban a hacer su tarea de la tarde / pasarse el rato / intentar construir un romance incómodo. Había algunos estudiantes atendiendo algunos asuntos con los profesores, y Harry se unió a las filas. Después de lidiar con varios estudiantes con preguntas sobre transfiguraciones, Harry se quedó frente a la directora adjunta. Su semblante cambió a uno menos accesible, no era una tarea fácil dada su habitual expresión amenazadora. Señor Potter. Harry estaba listo, posiblemente demasiado preparado, pero salir con Hermione le haría eso a un tipo. Necesito hablar con mi jefa de casa. ¿Cuándo estará disponible? Oler. Puedo atender su problema aquí mismo, señor Potter. Harry respondió de inmediato. Entonces tendré que solicitar públicamente a la subdirectora, que está a cargo de la disciplina interna, una moción pública de censura contra el jefe de la casa de Gryffindor, por negarse a atender los asuntos de la casa de la manera establecida en el manual del estudiante de Hogwarts. Hizo una pausa mientras eso se asimilaba, lo cual hizo, por su repentina mirada de dolor. Continuó en un tono uniforme. ¿Cuándo estará disponible mi jefa de casa para atender sus cargos? Lentamente, podemos encontrarnos en mi oficina inmediatamente. Sígueme. Mientras salían del área de profesores, Harry tuvo un rápido vistazo de los otros profesores. Todo parecía sombrío, excepto por una comisura de la boca torcida en Snape. Tal vez le guste una buena estratagema de Slytherin. O tal vez su odio por Gryffindor es en realidad un odio por McGonagall. Sin embargo, probablemente no hará que sus clases sean más fáciles de tomar. Con cautela, los dos se pusieron a caminar por los pasillos del gran castillo. Siguiendo su estela, Harry notó que los grupos de estudiantes se quedaron en silencio a medida que se acercaban, y no parecían recuperarse cuando pasaban. Era diferente al silencio habitual que florecía alrededor de un profesor. Faltaba la charla de encubrimiento y Harry sabía que era por él. El resto de la caminata estuvo envuelto en un silencio incómodo. Harry siguió repasando lo que sabía, lo que Hermione le había enseñado, en realidad, sobre el código de conducta de Hogwarts y el manual del estudiante. Una vez sentados en la oficina de McGonagall, Harry decidió que en su cabeza, al menos, no tenía que darle a nadie ningún respeto que no se ganara. Esa conversación comenzó sin sutilezas sociales. ¿Qué hice para que todos me odiaran este año? McGonagall miró por encima de su escritorio con su tradicional rostro inexpresivo, y por lo tanto bastante imponente. Hiciste un juramento invocando a la deidad. Por razones bien conocidas, eso hace que todos se muestren reacios a asociarse contigo. Hasta que se conozcan los resultados del juramento, y podamos estar seguros de que no harás amenazas verbales similares, nadie desea estar vinculado contigo, ya sea en el ámbito profesional, social o mágico. Ella resopló y agregó: si no fuera por la invocación específica de mis responsabilidades escolares, tampoco hablaría con usted, señor Potter. Harry suspiró y se recostó lo mejor que pudo en sus sumamente incómodas sillas. Entonces, ¿cuáles son estas? Se hizo comillas en el aire con los dedos, razones bien conocidas. McGonagall frunció los labios. Como se cubrió en la clase de historia de primer año, se sabe que los mensajeros angélicos eliminan la capacidad mágica de personas, grupos y países enteros.
Anaximandros, el consejero mágico de Pitágoras, registró que la Atlántida fue destruida cuando un ángel vengativo convirtió a toda la población en squids. Harry pensó en eso, y luego pensó en cuándo podría haber sido enseñado eso en su primer año. Finalmente, habló. Y eso se habría enseñado hacia el final de la mitad del primer trimestre. Digamos, el 1 de noviembre. Pudo ver que McGonagall hizo la conexión y continuó. El día que nos dijiste a Ron y a mí que nos quedáramos con Hermione en la enfermería para ayudarla a calmarse del ataque del troll. Se levantó, dejando a la silenciosa profesora sentada detrás de su escritorio. Mi juramento fue condicional. Umbridge se negó a cumplir las condiciones. No hay condiciones sin cumplir que puedan dañar a ningún estudiante. No he hecho nada para ganarme tanto odio de tu parte. En la puerta, se volvió y la miró, todavía en silencio. Sacudió la cabeza y dejó un tiro de despedida. Le encanta el Quidditch y codicia la Copa House. Veamos cómo le sienta esto a ella. Renuncio formalmente al equipo de Quidditch de la casa. No puedo contar con el apoyo de mi casa bajo su liderazgo. Me niego a darle mi apoyo a la casa a cambio. Reprobaste la prueba, McGonagall. No se molestó en comprobar su reacción. No fue por eso que lo hizo, después de todo. En el pasillo, entrecerró los ojos. Sin orientación, descubrir cómo navegar en estas nuevas aguas sería arriesgado. En el mejor de los casos el personal de su escuela obviamente no ayudaría a educarlo, tendría que buscar en otra parte. La mayoría de los estudiantes estaban fuera. Aquellos que tenían alguna idea de lo que necesitaba saber eran los que tenían la mayor motivación para mantenerse alejado de él. Al menos tengo una idea de por dónde empezar. Jueves, 14 de septiembre de 1995. Angelina se enfrentó a Harry en el desayuno. Bueno, antes de que Harry se sentara a desayunar, en realidad. Harry ya estaba un poco irritado por una pesadilla con Voldemort, y lidiar con una incipiente multitud de idiotas no lo ayudó a calmarse. Estaba respaldada por una pequeña multitud de sus compañeros de equipo y fanáticos del Quidditch. ¿Qué es eso que escuché sobre tu renuncia, Potter? Te necesitamos. Harry negó con la cabeza. No, solo me necesitas si te niegas a entrenar a otro buscador. Y me niego a hacer que McGonagall se vea bien cuando ella ha hecho todo lo posible para poner a toda la escuela en mi contra. Tomó aire y su voz se agudizó. Te vi anoche, Angelina. Tú, y todo el resto del equipo, me dieron la espalda cuando McGonagall hizo su anuncio. No me respaldarás, y no creo que me protejas, y estoy absolutamente seguro de que no voy a salir a un campo donde ambos equipos me quieren muerto. Vete a la mierda. Harry se sentó al final de la mesa de Gryffindor y la multitud se alejó. Se encogió de hombros. Tenían algunas semanas para encontrar y entrenar a un reemplazo, ya a Harry realmente no le importaba cómo lo hicieran. Las consecuencias son una mierda, niños. Mejor aprende eso ahora antes de poner tu confianza en los profesores o el ministerio. Las clases serán raras. El profesor de encantamientos, normalmente servicial, ignoró a Harry por completo. Flitwick podría haber murmurado algo sobre causa perdida y muere pronto, pero todo lo demás se perdió en el bullicio del aula. Harry notó que las voces chillonas no funcionaban bien. La profesora Sprout trató a Harry como parte del grupo, pero se negó a hablar con Harry individualmente. Era menos obvio, pero esencialmente lo mismo que el profesor Flitwick. El profesor Groovy Plank siguió su ejemplo, ignorando esencialmente la existencia de Harry. La profesora Trelawney hizo sus habituales expresiones de aprensión y melancolía hacia Harry, mientras se negaba a hablar con él, sobre él o sobre él. Era bastante extraño, pero entonces, era Trelawney. El maestro de dada de reemplazo, el profesor Chamberlain, se negó a llamar a Harry, independientemente de la provocación, como que Harry casi salta de un lado a otro mientras agita su brazo salvajemente.
Para ser justos, Harry no tenía nada que agregar a la discusión. Esto solo estaba probando las aguas. La clase continuó leyendo el libro Slinkard, que posiblemente era el peor enfoque de defensa que Harry podría pensar. Sin embargo, la profesora McGonagall era peor que el resto. Su constante mirada de hostilidad y decepción realmente hirió profundamente a Harry. Su excelente desempeño en la transformación de pequeños roedores peludos en implementos domésticos fue completamente ignorado, sin puntos ofrecidos, ni tomados, cuando un estresado Harry le dio la vuelta al profesor justo antes del final del periodo. Aún peor para el sentido del equilibrio de Harry fue que el único profesor que lo trató de la misma manera fue Snape. La clase de pociones de esa semana presentó la misma cantidad de injusticia, acecho, miradas furiosas y sabotaje a las que Harry estaba acostumbrado en una lección habitual. Tanto es así, que Harry habló mientras la clase limpiaba sus estaciones de preparación. «Profesor». La habitual mueca colgaba del rostro de Snape. «¿Qué, Potter? Gracias por no seguir ciegamente a la multitud y tratarme igual que antes. Es bueno saber que su profesionalismo no puede cambiar solo porque otros tienen una mala opinión de mí». Harry le dedicó a su némesis una sonrisa descarada y salió por la puerta del salón de clases de pociones mientras Snape comenzaba a ponerse morado. Harry estaba a 6 metros por el pasillo cuando finalmente escuchó un grito de Potter. La sonrisa en el rostro de Harry duró varias horas. Y a pesar de todo, ninguno de los otros estudiantes le hablaba. Oh, viernes, 15 de septiembre de 1995. El viernes por la noche, la sala común de Gryffindor estaba llena y ruidosa. Los observadores esperaban que estallara una fiesta en cualquier momento, como todos los viernes anteriores. Harry se sentó junto a la pared del fondo, entre las escaleras que conducían a los dormitorios, y dejó que la vida y el sonido lo invadieran. En realidad, era más solitario que estar solo, cuando ni siquiera permitía que la amistad fluyera en su dirección. Neville, Ron, Dean y Seamus habían ignorado a Harry durante la cena y ahora estaban involucrados en una animada comparación de equipos de Quidditch. Dean y Seamus actualmente estaban tratando de obligar a Ron a reconocer a los Chudelicanos como perdedores no calificados, que podrían ser derrotados por un equipo que no se presentó. Como eso había sucedido 3 veces en la historia de los Canons, a Ron le resultaba difícil negarlo, pero se aferraba obstinadamente a la afiliación de su equipo. Pero incluso con la atmósfera afable, había un círculo de 1,5 metros alrededor de Harry que todos evitaban. Sin contacto visual, sin ofertas de comida, sin conversación. Harry estaba solo en Hogwarts, e incluso ahora, todavía no entendía exactamente por qué casi todos lo evitaban.